Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En el libro de Números, en el capítulo 21, versículos del 4 al 9, vemos una escena espantosa de lo que estaba sucediendo con el pueblo de Dios en esa época. El pueblo de Dios, fatigados y cansados por una larga caminata en el desierto, ellos comenzaron a quejarse contra Dios y contra Moisés al punto de aborrecer hasta el maná, que era pan del cielo que Dios les daba para que ellos se sustentaran. Por causa de ese pecado, Dios envió serpientes venenosas que los mordían y muchos de ellos, si ustedes recuerdan, murieron. Ahora el pueblo arrepentido viene a Moisés y le dice: hemos pecado hablando mal contra Jehová nuestro Dios y contra ti. Ruega a Jehová que quite estas serpientes de nosotros. Y Moisés, hermanos, como buen pastor, oró por ellos para que el Señor les quitara las serpientes de ellos. Pero mejor dicho, para que los sanara. Y Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla en un poste. Y diles que cada vez que alguno de ellos sea mordido por una serpiente, ellos deben mirar a la serpiente de bronce y de esa manera recibirán salvación de Dios. Dios proveyó salvación a pecadores rebeldes en ese momento. Y este suceso, mis hermanos, apunta claramente a la cruz de Cristo. Años después, el apóstol Pablo recoge la misma escena y la conecta con su evangelio. Si ustedes recuerdan, en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, nos dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, quien es Jesús, sea levantado, sea resucitado, hermanos, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo ser humano es pecador y está apartado de Dios por causa de su pecado. Y la única oportunidad que tiene para salvarse de la condenación eterna es mirar a Cristo crucificado y creer en Él. No hay otra oportunidad. Jesús declaró: yo soy el camino, la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. No hay otra oportunidad para el ser humano, solamente Cristo. Solo Cristo salva. Y en estos versículos 16 y 17 de la carta a los Romanos del capítulo 1 que leímos al principio y que vamos a exponer hoy, hermanos, en ellos el apóstol Pablo expresa todo el propósito de esta carta. Él plantea la pecaminosidad del ser humano, el amor de Dios y la única oportunidad que tiene
de reconciliación en Cristo. Si usted va a su Biblia, por favor, acompáñeme en Romanos de nuevo, capítulo 1, versículo 16. Nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Después de la conversión a Cristo, el ministerio de Pablo fue marcado profundamente por la persecución, la intimidación y las amenazas de muerte constantemente. En otras palabras, hermanos, la vida de Pablo fue un constante estrés. En Filipos fue encarcelado. En Tesalónica fue expulsado. En Damasco tuvo que huir en secreto. En Atenas fue humillado y en Listra fue apedreado. Pablo estuvo rodeado también de filósofos griegos, de judíos religiosos, hombres muy preparados, pero ninguno de ellos intimidaron a Pablo. Pablo confiaba, hermanos, en Dios y en el poderoso mensaje del evangelio. Pablo sabía profundamente que lo que ellos necesitaban, no importa rico, no importa lo elocuente que una persona sea. Pablo sabía que ellos necesitaban el evangelio, ellos necesitaban a Cristo para ser salvos. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 al 24. Él dijo claramente, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, esos somos nosotros, los llamados por Dios, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo nunca, hermanos, se avergonzó del evangelio ni de su Señor Jesucristo. Nunca. A los de la iglesia de los Gálatas les escribió: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es lamentable, pero muchos cambian o disfrazan el mensaje del evangelio para no enojar a la gente, para no hacer sentir mal a la gente, para que la gente no los rechacen, hermanos. Pero eso es avergonzarse del Señor y de su verdadero evangelio. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, que es Él, se avergonzará también de Él cuando venga en su gloria de su Padre y los santos ángeles. Marcos 8:4. Muchos de nosotros no hablamos, y me incluyo, del evangelio por temor a la gente. Eso es lo que nos sucede. Muchas veces nos intimidamos con la gente. Y a pesar, mis hermanos, de que es un pecado, todos, me incluyo, en algún momento hemos luchado con el temor de ser rechazados o ultrajados por los demás. No vaya a ser que me dé un palo. No, es que no vaya a ser que me boten del trabajo. No vaya a ser que el vecino ya no me hable más. Voy a perder esto, voy a perder lo otro. Me encanta lo que dijo el apóstol Pablo. Todo lo soporto por amor a los escogidos. Todo, no importa. Había perdido todo, hermanos. Y él todo lo soportaba por amor a aquellos que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo.
Pablo sabía que él era el instrumento que Dios estaba usando en ese momento. Pero debemos nosotros aprender en esta vida que muchos nos van a rechazar. Muchos nos van a perseguir porque somos verdaderos cristianos. Pablo le dijo a Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Nuestro Señor Jesucristo claramente en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículos 11 y 12 nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Esa palabra vituperen significa insulten, desprecien y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mis hermanos, si nosotros estamos viviendo la palabra de Dios como hijos de Dios que somos, nos van a rechazar. Usted no le va a gustar a todo el mundo. Ahora, si a usted les gusta a todo el mundo y usted le quiere caer bien a todo el mundo, entonces hay que revisarse. Tenemos que revisarnos, hermanos, porque ese no es el verdadero evangelio. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús experimentarán persecución, rechazo. No es fácil, yo lo sé, no gustarle a todo el mundo. Pero mi hermano, recuerde que usted está aquí de paso, que este no es su hogar. Usted es un peregrino y un extranjero en este lugar. El Señor lo ha salvado y lo ha transformado, lo ha redimido, lo ha comprado con su sangre preciosa. ¿Para qué? Para que usted sea un testigo aquí donde usted está. No importa en el ámbito que usted se desarrolle en su trabajo, usted allí es un hijo o una hija de Dios con una misión: testificar de Cristo con su vida, con palabras como el Señor se lo permita. Y va a ser rechazado. Pero mis hermanos, gozaos y alegraos, porque el precioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Nuestra mirada debe estar puesta única y exclusivamente en Dios y en el poder que tiene su palabra. Allí. En Romanos capítulo 1, versículo 16, continúa diciéndonos acerca del Evangelio. Porque es poder de Dios. Mire qué hermoso, hermanos. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. El poder de Dios se manifiesta en salvación de los perdidos. La palabra, hermanos, poder en el original griego en que se escribió es dunamis. De ella procede en nuestro idioma español la palabra dinamita. Cuando nosotros predicamos el evangelio, hermanos, correctamente, y el Señor toma esa palabra, acuérdese cuando el Señor a usted lo salvó y usted escuchó el evangelio. Y el Espíritu Santo la lleva a su corazón. Y eso es como una dinamita que explota ahí en su corazón. Y usted cae humillado, humillada delante de la presencia de Dios. Por muy fuerte que usted sea, por mucho que usted sepa, por lo que sea usted en esta vida, usted cae
delante de la presencia del Señor, humillado. Eso se llama la gracia irresistible. Los teólogos le dijeron a eso, gracia irresistible. Y gloria a Dios por esa gracia irresistible, mis hermanos. Porque esa gracia poderosa nos salvó. El poder de Dios, el Espíritu Santo nos selló como propiedad de Él. Y ahora somos suyos para siempre. Amén. El Evangelio, mis hermanos, no es una fuerza moral, ni tampoco es una filosofía que llama a la gente. No. Es una fuerza centrífuga. No es nada de eso, hermanos. El Evangelio es el poder creador del único Dios santo y verdadero que produce una creación nueva en aquellas personas. Por eso usted ve en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, el que está en Cristo nueva criatura es. Nueva. El Señor nos hace una criatura nueva. Y cambia a esa persona que está perdida completamente de ir rumbo al infierno. Pastor, pero ¿cómo usted dice esa palabra infierno? Eso es un insulto hoy en día. No importa, hermano, eso está en la palabra. El Señor Jesucristo habló del infierno por todas partes. Y allí irán todos aquellos que han rechazado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjese que dice después, ahí en Romanos 16, Romanos capítulo 1, 16, dice, a todo aquel que cree. Si lo puede ver en su Biblia, mejor todavía. A todo aquel que cree. Casi todas las cosas en esta vida, hermanos, hay que hacerlas por fe. ¿Verdad que sí? Si usted se monta en un avión y usted va de un sitio a otro, de un país a otro, usted a veces ni conoce al piloto, ¿verdad que sí? Ni lo conoce. Usted está confiado, usted tiene fe en que ese piloto lo va a llevar hasta allá, que los mecánicos hicieron su trabajo antes que usted se montara en ese avión, que revisaron bien el avión, que todo está bien, y usted se monta en ese avión, con esa fe de llegar allá. Pero usted no sabe si va a llegar. Pero hermanos, este no es el tipo de fe de la que nos habla el apóstol Pablo aquí, donde acabamos de leer. La fe de la que habla el apóstol es una fe sobrenatural. Es una fe que nos hace creer en Cristo y que es producida únicamente por Dios y es un don del Espíritu Santo. Es un don, hermanos. En Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un don de Dios. La salvación que se ofrece o que ofrece Dios en Cristo no tiene que ver nada con la conducta de una persona. Usted sabe que hay gente que dice, no, deja que yo deje de fumar, deja que yo deje de emborracharme todos los fines de semana, entonces yo voy a ir a la iglesia. No, cuando yo me separe de esa mujer, que no es mi mujer, no es mi esposa, o no es mi esposo, cuando yo me separe, entonces que yo voy a ir a la iglesia. No, el Señor no te está diciendo eso. Esa es la consecuencia después. ¿Ok? Esa es la consecuencia después, mis hermanos. El Señor lo que te pide es que creas en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. El Señor lo que quiere es que te arrepientas de ese pecado y que vengas a Él. ¿Se acuerdan cuando el Señor confrontó a la samaritana? Ve y busca a tu marido. No tengo marido, le dijo ella. Sí, lo sé, es que has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. El Señor la confrontó, ¿verdad? Con su pecado. Y eso es lo que el Señor hace.
las buenas obras que esa persona realiza después de haber sido salvo o salva por la gracia de Dios, hermanos, son el resultado de haber creído en Cristo, pero nunca, hermanos, son el medio para obtener la salvación. Hay una pregunta muy importante que debemos responder ya en este punto. ¿De qué nos salvó Cristo? ¿Y de qué puede salvar el Señor a todo aquel que cree en Él? O que crea hoy en Él. ¿De qué? De la culpa, del pecado y de la condenación eterna. Dios nos libra, escuché bien esto, Dios nos libra de sí mismo. Pastor, ¿cómo usted dice eso? Sí. Dios nos libra de su ira. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 5, vaya un poquito 5 capítulos más adelante en su Biblia. Romanos capítulo 5, versículo 9. Nos dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él, por Cristo, seremos salvos, ¿qué dice ahí en su Biblia? De la ira. ¿Cuál ira? La ira de Dios. Y para que usted lo vea más claro, vaya al Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Nos dice claramente, el que cree, fíjese que tenemos dos, el que cree y el que no cree. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que cree. Y después sigue diciendo, pero el que rehúsa creer, o sea que lo rechaza, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Claro, la ira de Dios está sobre él. Entonces, hermanos, me dice claramente la palabra de Dios que nosotros hemos sido salvos por su gracia y que mi destino y el suyo es vida eterna. Pero todo aquel que ha rechazado al Señor, pero dice, no, pero es que yo creo en el Señor, yo he creído en Él, es que yo creo, está en la historia, Él está en la historia, yo lo he leído en los libros y todo eso, no. No es que usted crea de aquí, es que usted crea de aquí, del corazón, mis hermanos. De eso estoy hablando, amigo y amiga. Es una transformación verdadera, es una humillación delante de Dios. Es una salvación que te lleva a otro nivel con Él, con el Señor, a una comunión con Dios verdadera, a un cambio radical, de noche a día. Dice la palabra que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. De eso nos habla la palabra. Por eso es que si no has creído en Cristo, ven a Él hoy en fe y arrepentimiento. Y ya si ya lo has hecho, dale gloria a Dios por haberte salvado, hermano. Vive una vida de agradecimiento. Nosotros no nos merecíamos absolutamente nada. La verdad, ¿quiere que le diga una verdad? Déjeme decirlo suave, pero es dura. Suave. Nosotros nos merecíamos el infierno. Eso es así. Eso lo dice la palabra. Pero Él en su amor y en su misericordia mandó a su Hijo, su único Hijo, a morir por ti en la cruz del Calvario. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, para reconciliarnos con Dios. Entonces nuestra vida, pase lo que usted esté pasando, aquí es temporal. Ahí tenemos que meternos eso en nuestras cabezas, hermanos, armarnos de ese pensamiento. Lo que nosotros estamos pasando aquí es simplemente temporal.
Nuestra ciudadanía no es aquí. En breve partiremos a la presencia del Señor. El apóstol Pablo escribió claramente, estar ausentes del cuerpo es estar en la presencia del Señor. Hay esperanza para todo aquel que ha puesto la fe en Cristo. Hay esperanza de vida eterna. Esto no es todo. Cuando el apóstol Pablo dice que esta salvación es ofrecida primeramente a los judíos y luego a los griegos, lo que está diciendo es que la salvación primeramente le fue ofrecida a los judíos. Eso es lo que está diciendo. Jesús, en su encuentro con la mujer samaritana, otra vez regreso ahí, le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Juan 4:22. El judío, hermanos, es el primer privilegiado, pero también es el primero en ser castigado. Romanos 2:9 nos dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y después el griego. Cuando pone griego es el gentil. Todo aquel que no es judío nos abarca a nosotros. ¿Ellos son privilegiados? Sí. ¿Verdad? Y tienen que creer. Cuidado con eso. Dice, no, toda la nación, no. Ellos tienen que arrepentirse y creer en Cristo igual que nosotros. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo dice, cuando Él se refiere al gentil, o sea, a nosotros, Él dice, por eso también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esos somos nosotros. Otras ovejas que no son de este redil. Juan 10:16. Y ya mis hermanos, en el versículo 17 de Romanos capítulo 1, versículo 17, nos amplía un poco más el tema de la salvación. Esto es algo hermoso, hermanos, hermoso. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios, esto significa que Dios imparte su propia justicia a todos aquellos que creen en Cristo como Señor y Salvador de sus almas. En otras palabras, los hace justos ante Él cuando creen. Cuando creen. Pero este acto de creer se manifiesta en una vida cambiada. No es que yo creí y me fui, no, ya el pastor dijo que creyera, ya yo creí y salgo por aquí por las puertas y vivo mi vida como quiera. No, mi hermano, eso se manifiesta, ese creer. Cuando usted cree, se manifiesta en un dolor profundo. Y después que el Señor lo ha cambiado a usted, porque usted ha creído en Cristo, su corazón ha sido mudado, ha quitado el Señor ese corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne, entonces a usted le duele pecar. Entonces usted sabe, como a usted le duele pecar, le duele ofender al Señor, aún con sus pensamientos, usted quiere andar recto delante del Señor. Usted le duele pecar y entonces usted sabe que verdaderamente usted ha sido cambiado por el poder de Dios. No es algo religioso, mis hermanos. Es una relación con Dios a través del Señor Jesucristo. Real, tangente, que se siente a cada minuto, a cada momento con Él. Una vida cambiada por Dios comienza con dar frutos. Frutos de pureza, de gozo y de santidad en su vida. El teólogo John Murray lo dijo de esta manera, hablando de la justicia de Dios. Dice, la justicia de Dios
revelada en el Evangelio no es una justicia que el hombre puede alcanzar por sus propios esfuerzos. Es una justicia que Dios mismo provee en Cristo y comunica al creyente por la fe. Esta es la gran diferencia entre el Evangelio y las demás religiones. Las demás religiones usted tiene que hacer, y usted nunca sabe si es salvo o no, en las demás religiones. Pero en el cristianismo usted tiene que creer. Pastor, ¿así de fácil? Sí, así de fácil. Pero se manifiesta en una vida cambiada. Porque en su encuentro del Señor con Nicodemo le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Un religioso, un hombre que llevaba tantos años, que se sabía la ley de Dios, que era un maestro del pueblo, y el Señor lo vio y él vino halagando al Señor. Oh, maestro, nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor no le interesaba que lo halagaran, nada de eso. Él le miró la situación, la condición espiritual de él y le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Eso fue lo que le dijo. Señor, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Acaso me voy a meter adentro del vientre de mi madre y volver a nacer? No. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu es. Te es necesario nacer de nuevo. Y eso es lo que ha sucedido en la vida de muchos de nosotros. De principio a fin, la salvación que Dios, hermano, nos ha otorgado a nosotros en Cristo, comienza con fe y termina con fe en gloria cuando estemos con el Señor. Allí veremos cara a cara a nuestro Salvador, hermanos. Y en Romanos capítulo 1, 17, vaya ahí a su Biblia, continúa diciendo o finaliza diciéndonos, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y este precisamente, hermanos, fue el versículo que cambió la vida del reformador Martín Lutero. El justo por la fe vivirá. El reformador de la iglesia fue cambiado por Dios. El Señor usó, el Espíritu Santo usó este versículo para cambiar la vida de este hombre. Que antes de llegar a su comprensión total de este versículo, Lutero tenía grandes dificultades con la expresión la justicia de Dios. Él no podía entender, porque él al principio la entendía como la justicia por la cual Dios mismo es justo y juzga al pecador. Así la entendía Lutero al principio. Por eso, lejos de consolarlo, el texto le producía un temor terrible. Imagínense, la ira de Dios. Él sentía la ira de Dios sobre él. No comprendía el evangelio en ese momento. Porque él sabía que él no podía alcanzar con sus propias obras, con sus propios méritos, la justicia perfecta que Dios demanda. Dios demanda una justicia perfecta. Por eso, si usted lee la historia de Lutero, usted se da cuenta, él era un monje agustino y él se confesaba hasta 10 veces al día, mis hermanos, porque su conciencia lo acusaba constantemente de pecado. Cometía cualquier pecado. Ay, comí de más, en vez de comerme 2 platos, un plato me comí 2 y iba y se confesaba. Cualquier cosa, hermanos, este hombre, y cosas extremas. Él se ponía, se vestía, se iba a la nieve en penitencia para mortificar la carne. Y dice, y la historia cuenta que iban los monjes, compañeros de él, de ahí del ¿cómo se llama esto? Del convento, no, y lo iban y lo buscaban en la nieve y lo traían, hermano. O sea, un hombre que quería agradar verdaderamente a Dios y no sabía cómo. Pero el cambio ocurrió
cuando comenzó a comprender lo que Pablo verdaderamente quiere decir en este versículo, hermanos. Es decir, la justicia por la cual el pecador es aceptado delante de Dios no se obtiene mediante méritos u obras humanas, sino que se recibe por la fe en Jesucristo. Él no lo veía. Claro, para nosotros hoy es fácil porque el Señor nos los ha revelado, nos los ha mostrado, nos ha iluminado en su palabra, es lo que quiero decir. Pero él en ese momento no lo podía comprender. Acuérdense que también las escrituras eran limitadas y eran un idioma que solamente ellos podían entender. Pero luego Lutero volvió a escribir, llegó a escribir este descubrimiento, hermanos. Él vio esto tan claramente, es como si hubiese nacido de nuevo. Dice él que fue como si hubiese entrado por las puertas del paraíso, como si hubiese nacido de nuevo, cuando el Señor iluminó: el justo por la fe vivirá. La salvación por gracia y obra por medio de la fe ha sido, mis hermanos, el plan de Dios desde el principio. Por eso vemos que Pablo incluye la cita de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, que dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. En el Antiguo Testamento vemos un ejemplo claro de la justicia de Dios por fe en Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? El padre de los que creen. En Romanos capítulo 4, versículo 3 nos dice: porque ¿qué dice la Escritura? Refiriéndose al antiguo pacto. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esta fe de la que estamos hablando, hermanos, esa fe que hay en los verdaderos creyentes, no es un acto de una sola vez, sino que ellos vivirán por el resto de sus vidas con fe en Cristo. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, en otras palabras, ellos nunca perderán esta fe porque es una fe dada por Dios. Y esa fe, mis hermanos, que ustedes tienen, viene del cielo. Es sobrenatural y es permanente. Es permanente. Pastor, pero ayer yo me sentía sin fe. No, es que la vida cristiana no se vive por sentir. Si usted la va a vivir por este sentir, usted se va, hay días, una semana tal vez se sienta no cristiano. Nada. Nada más el domingo cuando entró por las puertas del edificio, ¿verdad? Usted, ay, ahora sí me siento cristiano. No, usted siempre es cristiano. Cuando el Señor lo salvó, la salvó para siempre. Y nada podrá arrebatarla de las manos del Señor. A esto los teólogos, hermanos, lo llamaron la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. Y esa perseverancia de los santos nos dice que aquellos que Dios salva en Cristo jamás perderán su salvación, porque el mismo Dios es el que los preserva. Y los preserva de principio a fin. Ahora entiende usted por qué el cristiano puede tener gozo en medio de la prueba. El cristiano tiene esperanza. Hermanos, hermana o hermanas, no te avergüences de dar testimonio en todo momento de tu Señor. Lleve esa bandera, por decirlo así, con mucho orgullo.
con ese orgullo santo, que el Señor es tu Dios, es tu Salvador. Resista los sentimientos de intimidación por otros. No importa si son ricos, si son pobres, si son elocuentes, si sabe más que usted, si tienen 4 doctorados. Olvídese de eso, hermano. Recuerde que el poder del Espíritu Santo está en ti. Y Él te ha dado los dones y los talentos que tú necesitas para realizar tu ministerio a Dios. No te olvides que el justo por la fe vivirá. Tu vida y la mía están sostenidas por la mano de Dios. Y la fe que Él te ha dado es una fe sobrenatural, vuelvo a repetir de nuevo, y que viene de Él, y esa fe te sostendrá de principio a fin hasta que llegues a la presencia de Dios. El amor de Dios se ha manifestado en la encarnación, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido en el huerto del Edén cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. Cristo vino y dio su vida en rescate por ti y por mí, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios y reconciliarlos con Él. Cristo vino para que tú y yo no tuviésemos que pasar una eternidad en el castigo del infierno por nuestros horrendos pecados. Cristo vino a saldar la enorme deuda de pecado que tú y yo teníamos delante del Padre. Así que ahora, amigo o amiga que me escuchan, si tú no has entregado tu vida a Cristo, yo te pido que lo hagas hoy, por las misericordias de Dios. Entrega tu vida a Cristo hoy. Ven a Cristo, no importa la edad que usted tenga. Usted sabe que la muerte está así de distancia de nosotros. Pastor, pero yo pensaba que la iglesia era de buenas noticias. Sí, es de buenas noticias. Porque la noticia más grande que nosotros predicamos es Cristo y Cristo crucificado, y que la salvación es Él y Él es el único camino al Padre. Es una buena noticia, pero se convierte en mala cuando lo rechazamos. Recíbelo como tu Señor y Salvador. Si no, lamentablemente algún día partirás de este mundo con deudas de pecado que solamente pudieron ser saldadas o pagadas por Cristo nuestro Señor y Salvador. Ven a Cristo en fe y arrepentimiento, y Él te dará el don de la vida eterna.